Hey, queridos amigos, me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en otra transmisión de Conquista tus Límites. Y el día de hoy vamos a hablar de autoestima. En los próximos minutos te voy a explicar 8 pasos específicos de cómo puedes multiplicar por 10 tu autoestima en tan solo 30 días, simplemente utilizando 5 minutos diarios. Esto te va a encantar porque, bueno, son estrategias en realidad. Yo sé que es un cliché o que suena un poco a cliché porque muchas veces se escucha de este tema, ¿no? Y ámate a ti mismo y vamos a mejorar y peace and love y vamos a amar el mundo y ese tipo de cosas. Sin embargo, no nos dicen cómo. Nos han dicho qué muchas veces, ¿no? De esta parte de poder entendernos a nosotros mismos y de que no podemos dar lo que no tenemos. Sí, claro, lo hemos escuchado muchas veces, pero yo soy más de la idea de que es necesario que tengamos estrategia, porque querer no es suficiente. Todo mundo quiere, como lo he dicho en otros programas anteriores, todo mundo quiere mejorar, todo mundo quiere crecer, todo mundo quiere desarrollarse en diferentes aspectos. Sin embargo, no saben en realidad cómo, y muchas veces cuando se les presenta la oportunidad para tomar una estrategia, pues no lo hacen. Entonces, en este caso tú tienes algunas opciones frente a ti. Tienes la opción de simplemente terminar de ver este video y decir, bueno, pues me voy a poner a ver Facebook o me voy a ir a hacer otra cosa o, está muy padre el video, pero no aplicas absolutamente nada. Recuerda que la información no es poder, al menos que la apliques, porque si no, pues obviamente se convierte simplemente en algo que está en un papel donde lo escribiste, si es que eres de los comprometidos en escribir, o simplemente pues, se convierten en píxeles en una pantalla, si es que también escribiste de manera digital o algo por el estilo, porque te lo recomiendo ampliamente. Escribe lo que te estoy diciendo, o por lo menos ve múltiples veces este video para que puedas hacerte dueño o dueña de esta información y en realidad puedas empezarla a aplicar. Porque ese es el problema. Muchos de nosotros consumimos contenido constantemente, pero el problema es que no aplicamos pues todo lo que en realidad nos están compartiendo. Y es como las recetas, esto constantemente lo estoy repitiendo, es como si tú quisieras cocinar un pastel de chocolate, pues te puedes empezar a intentar cocinar este pastel de chocolate, pues así como Dios te da a entender, como dicen por ahí, y pues posiblemente te salga después de muchísimos intentos, porque ya a prueba y error fuiste viendo qué funciona, qué no funciona y demás. O bien puedes ahorrarte mucho tiempo, puedes hacerlo de una manera más simple, si descargas una receta, por ejemplo, si te metes a Google y le pones receta del pastel de chocolate y entonces bajas todos estos ingredientes y no solamente dice los ingredientes, sino también dice el tiempo de cocción, dice cuál es la cantidad específica de cada ingrediente, etcétera, para que puedas obviamente eventualmente cocinar este pastel de chocolate. Entonces de eso se trata, que tú puedas seguir una receta. Recuerda que el éxito deja huella y por supuesto el fracaso también deja huella. Y tienes que aprender a seguir esta parte de lo que te están compartiendo personas que ya han pasado por ahí y que por supuesto salieron de ahí, ¿no? Como dice una persona que yo admiro mucho, dice que cualquier tipo de problemática, cualquier tipo de situación que tú estés viviendo, pues seguramente alguien en el pasado ya lo vivió, y no solamente ya lo vivió, sino que escribió acerca de ello. Entonces, si tienes alguna situación, alguna duda o no sabes qué hacer específicamente, bueno, vete a una librería, cómprate un libro respecto al tema y vas a poder leer estrategias que te van a ayudar a pasar de dónde estás a dónde quieres llegar, porque ya hay alguien que lo logró. Y hay gente que me dice, es que no podemos experimentar en cabeza ajena. Bueno, la realidad es que debemos de aprender a experimentar en cabeza ajena, porque si no aprendemos de otras experiencias, pues ¿de qué sirve entonces tanto contenido, tantas cosas que hay allá afuera que podemos hacer diferentes, ¿no? Tantas experiencias que podríamos utilizar para nuestro favor y desafortunadamente pues mucha gente no lo utiliza, ¿no? Entonces, nunca habíamos tenido tanto acceso a la información como el día de hoy. Tenemos más de 6.500 años de historia documentada y literalmente cada 5 años, según estudios recientes, se está duplicando la cantidad de información presente en la red. Entonces, imagínate, la realidad es que todos los días
cada segundo del día en diferentes partes del planeta. Estamos generando contenido a través de redes sociales y todo esto. Entonces se está duplicando la información constantemente. Y estamos en un tsunami, literalmente, en un tsunami a través de toda esta revolución tecnológica y demás. Entonces no hay excusa, no hay pretexto de decir es que yo no sé cómo, es que está muy difícil. La realidad es que tenemos herramientas como en este caso Expert TV, que es este programa de expertos o este canal de expertos más bien, en donde tú puedes literalmente entrar al canal de YouTube y revisar qué temas hay o buscar un tema en específico con alguno de nosotros como expertos y de alguna manera tú puedas empezar a ver cuáles son las estrategias para que tú puedas mejorar tu vida de manera trascendente. Entonces, es lo que te digo, si tú te quejas, no sirve de nada. Y la manera más efectiva o la manera más eficiente de bloquear la abundancia en tu vida, en diferentes aspectos, no nada más me refiero al tema económico, la abundancia en autoestima, la abundancia en tus relaciones, la abundancia en dinero, la abundancia en todo alrededor, la realidad es que es quejándote, es siendo poco apreciativo o poco apreciativa, es decir, dejar de agradecer, ¿no? Y te voy a decir una cosa, lo primero que tenemos que hacer es apreciarnos a nosotros mismos, porque si no nos apreciamos a nosotros mismos, entonces no vamos a poder apreciar lo que hay allá afuera en temas de una puesta de sol o en cosas tan pequeñas y tan simples, porque por ahí dicen es que nada es gratis en esta vida. Y te voy a decir una cosa, hay muchísimas cosas gratis en esta vida que en realidad pueden mejorar lo que tú estás experimentando en este momento. Ahora, hay gente que me dice, pero ¿cómo puedo tener una mejor autoestima si pues nunca he tenido una buena autoestima, ¿no? Desde que soy niño, desde que soy niña, recuerdo que mi papá me decía o que mi mamá me decía o que no tuve papá o no tuve mamá o X o Y situación. Pues obviamente esto mermó mi autoconcepto, mi autoestima, que ahorita te voy a explicar cuál es la diferencia. Entonces yo les digo, ok, a ver, ¿tú has visto $1,000,000 en efectivo? Y la gente me dice, pues no. Una vez una persona me dijo, pues ni que fuera el Chapo Guzmán. Le digo, bueno, exactamente, no lo has visto. Pero, ¿tú dudas que existe ese $1,000,000? Y me dicen, pues no, yo sé que existe $1,000,000. Le digo, ¿tienes la certeza total de que existe ese $1,000,000? Y me dicen, sí, claro, tengo la certeza de que existe. Le digo, exactamente, es lo mismo en este caso en términos de autoestima. Pues no porque no lo estés viendo, no porque no lo estés experimentando, o no porque no te sientas cómodo o cómoda contigo misma o contigo mismo, quiere decir que no exista esa posibilidad, que no exista esa parte de ti que en realidad puedes mejorar, porque es algo que no te permite pasar de donde estás en este momento, y es una barrera, es un obstáculo que hay que aprender a sortear en este caso, y por supuesto poderle dar la vuelta, ¿no? Porque hay veces, una encuesta una vez que estaba leyendo, decía, bueno, si te ponen una pared enfrente de ti, pues ¿qué haces, no? Y entonces habían unas respuestas ahí de opción múltiple y hay gente que decía, no, pues es que yo pues me quedo ahí y ya no la puedo saltar. Hay gente que dice, bueno, pues me la salto. Hay gente que dice, pues cavo un túnel y lo paso al otro lado. O hay gente que dice, bueno, busco rodearlo, ¿no? Hay múltiples cuestiones que podemos hacer en nuestra vida, esto se llama pensamiento lateral, y hay que aprender a tener este pensamiento lateral en todo lo que hacemos, incluyendo en esta parte de mejorar nuestra autoestima, porque es lo que te digo, siempre hay otra opción. Tenemos que aprender a revisar nuestras opciones. Entonces, la primera parte del tema de autoestima es el autorrespeto. Porque en tema de autorrespeto, si nosotros comprendemos lo que es respetarnos a nosotros mismos, ahí es donde empieza el amor propio. Digo, para empezar, la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es el amor, ¿no? Tristemente no saben qué es el amor. Entonces, algo interesantísimo respecto a lo que es el amor en realidad, el amor es un acto. Como lo he comentado anteriormente en mi podcast en Spotify, que me puedes encontrar como Ezra Michel, tal cual.
Lo que digo constantemente respecto al amor y las relaciones es que el amor no es un proceso inteligente, no es un sentimiento tampoco. El amor en realidad es un acto. Y es el acto de la voluntad o de nuestra voluntad por buscar el bien del otro. Ahora, en términos de autoestima, yo te puedo decir que el amor es el acto de la voluntad por buscar nuestro propio bienestar. Así es como yo lo defino en temas de autorrespeto, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esta parte de ¿qué comes? Por ejemplo, ¿no? Todos los días comemos nosotros, los seres humanos, pero no solamente me refiero a alimento, no me refiero a comida nada más. Me refiero también a qué es lo que consumes tú, por ejemplo, en pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo te hablas a ti mismo o a ti misma? Hay una frase que me gustó mucho que me parece que dijo el Dalai Lama hace tiempo en una entrevista, y él dijo lo siguiente: si tú le hablaras a tus amigos como te hablas y te tratas a ti mismo, ¿todavía tendrías amigos? Y ahí es una pregunta interesante porque, por ejemplo, en mi caso, en esa época, cuando escuché esa frase, yo dije, no, pues si yo le hablara a los demás como me hablo a mí mismo, seguramente me mandarían a volar. Y es correcto, porque nosotros somos normalmente muy duros con nosotros mismos y constantemente nos estamos criticando, ¿no? Constantemente nos estamos juzgando. Y ese es el problema. Como tú te juzgas a ti mismo o a ti misma, como tú criticas, entonces, ¿qué pasa con los demás? Lo mismo, pasa una persona y lo juzgas, lo criticas y dices, es que ¿por qué se viste así? Es que mira, ni siquiera combina su ropa, es que está bien gordo, es que está bien gorda, es que está bien chaparro, es que está bien alto. Y constantemente estamos juzgando a los demás porque primeramente nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y esto me lo han revelado muchísimas personas en mi práctica privada de coaching 1 a 1. Te puedo decir que muchísima gente me ha dado acceso a este mundo oculto, ¿no? Y es maravilloso porque alcanzo a ver mucho más, por supuesto, de cómo piensa la gente y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces muchos hombres y mujeres, sobre todo mujeres, me han dicho que cuando se miran al espejo se autodestruyen, ¿no? Y se miran al espejo y, ay, es que esta lonja, y ve la panza, y me choca esto, y me choca la cicatriz que tengo, y entonces constantemente se están criticando. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve en realidad ser nosotros mismos si constantemente nos estamos criticando? No nos sentimos bien debajo de nuestra propia piel y ese es un problema. Entonces, regreso a la parte de qué comes, cómo te alimentas, ¿no? Imagínate, si tú comes constantemente comida chatarra, porquerías, etcétera, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a engordar, vas a estar obeso eventualmente y vas a tener mucha celulitis y ya sabes, y vienen cosas muy complicadas alrededor de todo esto. Ahora, ¿qué pasa si tú estás consumiendo constantemente veneno emocional? ¿Qué pasa si constantemente estás viendo temas que no te aportan absolutamente nada, que son basura en realidad? Pues eventualmente vas a estar obeso de toda esta porquería alrededor, hablando del campo, que es el campo más fértil, que es tu mente, ¿sí? Entonces, hablando en el tema de autorrespeto específicamente, ¿qué comes? ¿Sí? ¿Qué le das de alimento a tu cuerpo? Tanto a nivel mente como a nivel cuerpo específicamente. ¿Qué le das de comer? ¿Sí? ¿Tú consumes cosas nutritivas? ¿Consumes en realidad algo que te va a dar energía? ¿O estás simplemente comiendo cualquier porquería porque no tienes tiempo o porque, híjole, es que tengo que seguir trabajando, entonces como literalmente en 10 minutos, o no desayunas y no haces ejercicio, te la pasas sentada todo el día, no sé, o fumas, o sea, hay muchos aspectos alrededor que en realidad son autodestructivos. Y ahora yo te voy a decir una cosa. El Dalai Lama decía: cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en promesas. Cuida tus promesas porque se convertirán en hechos. Cuida tus hechos porque se convertirán en rituales. Cuida tus rituales porque se convertirán en tu destino. Entonces todos nosotros tenemos rituales, somos seres de rituales. Y nuestros hábitos, que no necesariamente son los mejores, nos han llevado a un punto en nuestra vida de literalmente estar cansados, estar estresados,
ver, por ejemplo, chavos, que me ha tocado entrevistar en su momento, chavos en sus 20s que tienen disfunción eréctil, ¿sí? Por temas de estrés, por temas de toda la porquería que consumimos, temas de todas las hormonas que tienen los alimentos, por ejemplo, que nos llevan, sobre todo a nosotros los hombres, nos llevan a desarrollar hormonalmente, hay una predisposición, por supuesto, a las hormonas femeninas, y entonces hoy vemos también una despolarización constante en los hombres, o sea, vemos hombres femeninos, ¿sí? Y no me refiero específicamente a la preferencia sexual, pero todo esto está mermando nuestra forma de ser, nuestra conducta. Hoy vivimos en un mundo en donde la mayoría de la gente está apurada, en donde la mayoría de la gente está estresada, en donde la mayoría de la gente se despierta en la madrugada con un pendiente, en donde la mayoría de la gente simplemente viven constantemente con problemas, creyendo que eso es lo normal, ¿no? Entonces, el problema es que en estas nuevas generaciones que están surgiendo, eso es lo que están viendo los niños. Están viendo padres que tienen poco tiempo, padres que se la pasan trabajando, padres que literalmente se van en la mañana cuando los niños están dormidos y llegan en la noche cuando los niños están dormidos. Y eso es un problema, ¿sí? Porque es un problema inicialmente de autorrespeto. Hay gente que me dice, Ezra, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿sí? Y yo te voy a decir una cosa, yo fui de esos en algún momento de mi vida, que decía, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. El problema es que envejecemos muy pronto, y no me refiero también específicamente a nuestra edad cronológica, me refiero a nuestra mente. Envejecemos demasiado pronto. Si te das cuenta, muchos jóvenes hoy en día tienen actitudes de personas de la tercera edad o conductas de la persona de la tercera edad, y es un problema también, porque vemos muchos jóvenes también con falta de energía. Hoy, por ejemplo, tengo en mi práctica privada también, veo jóvenes también desde 15 años, 16, 17, 18, 20, y usualmente no tienen energía, están así, ¿no? Entonces, eso también es muy notorio actualmente. O sea, vemos zombies caminando afuera en la calle, ¿no? Y como dice por ahí un colega, dice, hay gente que murió hace 20 años y sigue caminando, ¿no? Y desafortunadamente así es como sucede todo esto. Hemos perdido el sentido de nuestra propia vida. Entonces, todo nace en el autorrespeto. Quiero que te quede muy claro esta parte, ¿sí? Entonces, si tú comes pura porquería, si tú te la pasas fumando, si tú te la pasas, ahora sí que extralimitándote en el tema de que te duermes tardísimo, te despiertas más cansado de lo que te dormiste, todo ese tipo de hábitos, lo único que hace es dañar el templo de tu cuerpo. Hay otra frase que dice, cuida de tu cuerpo para que tu cuerpo cuide de ti. Y te voy a decir una cosa, es como si tú tuvieras un vehículo, que puede ser un auto, por ejemplo, una motocicleta, lo que tú quieras, una bicicleta, y resulta que al paso del tiempo, o sea, tú tratas muy mal a este vehículo. Va a llegar un momento que el vehículo va a fallar, ¿sí? Y entonces, ¿qué dices? Bueno, no importa, si falla, le cambio la pieza y va a volver a funcionar. Bueno, yo te pregunto, si tu páncreas deja de funcionar, ¿lo vas a poder cambiar? Y hay gente que me dice, sí, con un trasplante. Ah, sí, bueno, ve y consigue un trasplante. La realidad es que no es tan sencillo como parece. No te puedes trasplantar los pulmones. Bueno, de poder sí se puede, pero es muy, muy complejo. O tu corazón, ¿me explico? Todo este tipo de situaciones es muy complicado. Entonces, si tú no cuidas de tu cuerpo hoy en día y te extralimitas y te pasas y te desvelas y trabajas 12, 15 horas diarias y no descansas y te sientes culpable por descansar y te la pasas comiendo puras porquerías porque no tienes tiempo y no haces ejercicio porque no tienes tiempo, entre comillas, te tengo noticias. Eventualmente tu cuerpo va a fallar. Y cuando tu cuerpo falle, te va a tirar, ¿sí? Y entonces en ese momento no vas a poder trabajar. En ese momento no vas a poder desarrollar lo que quieres desarrollar. Y en ese momento es probable que sea demasiado tarde para tomar una decisión diferente. Y vas a arrepentirte y decir, hijo, pude haber tomado una decisión diferente.
Y lo peor que puedes tener en tu vida es el arrepentimiento, querido, querida. Entonces, es bien importante que tomes en cuenta esto que te estoy diciendo. Autorrespeto. Entonces, quien tiene el interés, encuentra la manera, genera los recursos y se hace el tiempo. Eso lo dijo una persona muy sabia, que soy yo, ¿sale? Pero es importante que tomes en cuenta esto, porque si tienes interés, hay una forma. Si tienes interés, puedes hacerte el tiempo. ¿Cómo es posible que todos tengamos 24 horas y a algunos nos alcance el tiempo y a otras personas no? Y otras personas digan, no, es que no tengo tiempo, es que el tráfico, es que el trabajo, es que, ¿no? Y constantemente estamos en este periodo de los esquizofrénicos, ¿no? Es que esto, es que el otro, y puras excusas del por qué no se pueden hacer las cosas. A mí no me digas el por qué no puedes hacerlo. Dime cómo sí hacerlo. Porque te voy a decir una cosa. Hubo un momento en donde yo decía, a ver, ¿quién tiene el control? ¿Mi mente o yo? Y la respuesta es yo. Entonces, si yo tengo el control de mi mente y yo dije que iba a hacer ejercicio a las 3 de la tarde, 3 veces por semana, por decirte un ejemplo, entonces, si pasó lo que sea y se me movió la agenda y etc., la realidad es que todos nosotros podemos tener esto muy claro. Si tienes escaleras en tu casa, ¿qué crees? Ponte a subir y bajar escaleras durante 10 minutos y le estás mostrando a tu mente que tú tienes el control. Es que no tengo escaleras, es de un solo piso mi casa. Ah, perfecto. Ponte a hacer sentadillas, ponte a brincar en jogging. ¿Me explico? Ponte a hacer jumping jacks o lo que sea. A eso me refiero. Si hay interés, hay una forma. Es que vivo en un edificio. Perfecto. Bájate hasta la primera planta y súbete hasta la última, así, unas 2, 3 veces. Y vas a hacer lo que tienes que hacer cuando tengas ganas o no, te guste o no. Eso es precisamente la disciplina. Y la disciplina tiene que ver con fuerza de voluntad. ¿Cuánto tiempo te va a tomar generar un cambio? Bueno, busca mi video aquí en Expert TV. Busca el video de cómo pasar de la intención a la acción y ahí lo explico. Te toma 66 días inicialmente para poder automatizar un hábito. Entonces, si quieres cambiar tus hábitos, vas a tener que durar por lo menos 2 meses y pico para que puedas de alguna manera instalar esto, que empiece a ser automático y puedas mejorar toda esta parte de ti. Ahora, hay una parte muy importante que también tenemos que comprender que tiene que ver con nuestro ego. Y yo sé que también es un tema interesante, el tema del ego, y que también es un cliché, ¿no? Porque lo hemos escuchado una y otra vez, pero quiero explicarte específicamente qué es el ego. Bueno, ego son siglas que se desarrollaron en inglés, que viene de la frase edge God out, que esto significa empujar a Dios hacia afuera en español. Entonces esta parte de ego, fíjate, la palabra inspirado viene de la raíz del latín inspirati o inspiratio, que significa Dios dentro de ti, el Dios en el que tú creas, ¿sí? Entonces la situación aquí es que vivir una vida inspirado quiere decir que estás representando esta divinidad. Por ahí dicen en Sagradas Escrituras, yo no soy un hombre religioso en lo personal, yo me considero agnóstico, es decir, creo en Dios, pero desde otro punto de vista. Y te puedo compartir desde mi propia perspectiva que, ok, o sea, me gusta leer todas estas historias y demás en diferentes Sagradas Escrituras de diferentes tipos de religiones. Y hay una frase ahí que dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Por supuesto yo creo en esto y creo que fuimos creados desde el punto de vista que nosotros somos fuente. Nosotros somos fuente. ¿Y esto qué quiere decir? Que no somos una batería, ¿sí? No somos una batería para estar buscando constantemente la validación externa, ¿sí? La validación externa, tómalo como energía externa, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces tú estás buscando la validación de tus padres, o estás buscando la validación de tu pareja, o estás buscando la validación de tus amigos o de tus amigas, ¿no? Y si no obtienes esa validación, no te sientes bien contigo mismo, contigo misma. Cuando tú tengas el valor, las agallas, la decisión y la voluntad de dejar de buscar esa validación fuera de ti y empieces a generar esa validación dentro de ti, ahí es cuando va a empezar a cambiar todo esto, porque vas a empezar a creer en ti. Y ahí es donde viene la magia de todo esto.
¿sí? Porque tienes que ser un generador de energía, solar si quieres, ¿no? Para que no dependas de ninguna otra fuente, pero que tú seas fuente, que tú seas autor indiscutible de tu propia vida. Que no le eches la culpa a tu mamá, que no le eches la culpa a tu papá, o al gobierno, o al presidente, o a lo que sea. Que no le eches la culpa a nada ni a nadie, porque no hay culpables, hay responsables. Si tú eres una persona responsable, ahí es donde viene la gran diferencia y puedes decir, a ver, esto depende de mí. Y para que esto suceda, yo voy a hacer que suceda. Ahí es donde viene la gran diferencia que quiero compartirte precisamente. Entonces, esta parte del ego es el conjunto de creencias o limitaciones, ¿sí?, que nos hemos creído o que nos han impuesto en algún momento algún tipo de figura de autoridad, sobre todo en tus primeros 7 años. Esto en programación neurolingüística se le llama impronta, ¿sí? Y lo interesante de las improntas es que si hubo una figura de autoridad que te dijera que tú no eres suficiente, que tú no podías, que no eras suficientemente guapo, suficientemente linda, suficientemente delgada, o suficientemente delgado, o suficientemente inteligente, y tú te lo creíste, entonces ahí es donde viene esta creencia limitante. Y entonces recuerda que tu entorno está hecho de creencias, no es al revés. Hay gente que dice, no, es que mis creencias fueron desarrolladas por mi entorno. Tú alcanzas a ver lo que llevas dentro. Y si lo que llevas dentro es información, es lo único que vas a alcanzar a ver. ¿Me explico? Entonces, esta parte es interesantísima porque si entendemos nuestro ego como esa vocecita dentro de nosotros que nos dice que no podemos, que nos dice, y si no funciona, que nos dice que dudemos de algo o de alguien, entonces vas a poder controlarla. Porque te voy a decir una cosa, el miedo, la duda, nunca se van a ir, nunca se van a ir, porque es un sistema de protección, es un sistema de seguridad. Tu mente está diseñada para mantenerte con vida. Entonces, eso se hace un problema. ¿Por qué? Porque estás en la famosa zona de confort, que mi padre le llama la zona de mediocridad y que yo le llamo la zona de miedo, ¿no? Porque en esa zona, efectivamente, se activa el miedo, la duda y demás para que no salgas de ahí porque lo demás es desconocido. Aquí conozco. Entonces no me salgo de aquí porque me siento seguro, porque me siento segura, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? El tema es que si tú no te atreves a salir a tu zona de aprendizaje, ¿sí?, nunca vas a ampliar tu zona de confort. Hay gente que dice, es que la vida empieza después de tu zona de confort. Yo, digamos que lo veo de una manera diferente. Yo no creo que salgas de tu zona de confort o de mediocridad o de miedo. Yo creo que más bien amplías tu zona de confort, ¿sí? Y entonces tú puedes estar cómodo en la incertidumbre, puedes estar cómodo en el sufrimiento, puedes estar cómodo en la duda, ¿no?, en la insatisfacción. Y no necesariamente la comodidad es adecuada o es en realidad algo que te va a hacer sentir bien, simplemente es conocido. Pero si tú sales de ahí y aprendes nuevos idiomas, vas y conoces gente nueva, te vas a la aventura, viajas a algún lugar al que querías viajar, no lo sé, en ese momento sales a tu zona de aprendizaje. Y entonces, habitando tu zona de aprendizaje, empiezas a crecer, empiezas a estimular otras partes de tu cerebro y empiezas a desarrollarte, empiezas a progresar. Y entonces ya es cuando pasas a la zona de rendimiento. Y la zona de rendimiento es donde aplicas ese aprendizaje y lo que te ayuda a ampliar tu zona de confort, ¿sí? Lo interesante de todo esto es, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Lady Gaga, ¿no?, que acabo de ver una película hace poquito de ella y me pareció interesantísimo porque también conozco su historia, conozco su trayectoria, conozco su vida, he leído un poco de su biografía. Y es una mujer interesantísima porque cuando se va de gira y está haciendo esta parte de sus conciertos y demás, ella sale de su zona de confort y entra a su zona de aprendizaje. Entonces aprende viendo diferentes tipos de coreografías y demás para poderse inspirar. Y la siguiente fase de todo esto es que entra a un aspecto de rendimiento cuando ella va y se pone enfrente de la gente y hace su performance y su actuación y ya sabes, y entonces ella pide que la graben.
Entonces, cuando va en camino a otra ciudad, ella analiza todo lo que hizo, qué pasó, cómo bailó, cómo cantó, se junta con su equipo de coreógrafos, de bailarines y les dice, a ver, esto es lo que podemos mejorar. Entonces llegan a la siguiente ciudad y vuelven a presentarse, pero con mejoras. ¿Por qué? Porque en el camino, cuando iba estudiando todo esto, estuvo en su zona de aprendizaje otra vez y regresa a su zona de rendimiento. Entonces, en lugar de quedarse en la zona cómoda, de mediocridad o de miedo, está constantemente en su zona de aprendizaje y eso le ayuda a ampliar toda esta parte. Entonces, recuerda que el ego es una interpretación de lo que tú crees que eres. Pero yo te voy a decir una cosa, eres mucho más de lo que tú crees que eres. ¿Sí? Hay gente que yo le pregunto, a ver, ¿quién eres? Y me dicen, pues yo me llamo Juan. Ah, ok, ese es tu nombre. Pero si yo te quito tu nombre, ¿dejas de ser tú? Y me dice, pues sí, hay gente que me dice, ¿no? Y le digo, no dejas de ser tú. Si yo te quito tu nombre, no dejas de ser tú. Tu esencia sigue siendo la misma. Hay gente que me dice, pues es que yo soy mis bienes materiales, mis casas, mis coches, mi dinero. No, si yo te quito todo eso, ¿dejas de ser tú? No, la respuesta es no. Hay gente que me dice, es que yo soy mi reputación, lo que he construido, mi imagen pública. Porque obviamente creemos que somos la opinión de los demás. Y no, esa es una opinión. Si yo te quito tu opinión pública de alguna manera o te quito tu reputación, ¿dejas de ser tú? La respuesta es no, sigue siendo tú. Entonces al final, pues ¿quién carajo somos? ¿No? Hay gente que me ha dicho, bueno, pues ya dime entonces ¿qué soy? Y ahí es donde llegamos al punto, después de reflexiones, que me dicen, pues yo soy un ser humano. Ah, excelente, eres un ser humano. Perfecto, entonces, ¿qué es un ser humano? El ser humano, en realidad, es un ser espiritual, como tú lo quieras interpretar, con un componente físico. No al revés, hay gente que dice, es que yo soy un ser humano, yo soy un ser físico, viviendo una experiencia metafísica, religiosa o en contacto con Dios o lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que no, según los estudios que se han hecho en filosofía, en metafísica y demás, habla de esta parte que somos un ser espiritual con un componente físico, viviendo una experiencia en este momento. Y así me gusta verlo desde algún punto de vista, si nos ponemos a estudiar, por ejemplo, la cultura hindú, budistas y demás, hablan precisamente de esto, que estamos viviendo una experiencia en este momento y es lo único que nos vamos a llevar, la experiencia. Ahora, hay gente que dice, es que ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Es que si yo me salgo y canto porque me gusta cantar, ¿y si me critican? Bueno, te voy a decir una cosa, la realidad es que uno de mis maestros me dijo una vez, porque yo era de esos que iba a una boda o a lo que sea, y yo no me paraba a bailar porque me daba pena, ¿sí? Porque dije, es que me van a ver y voy a hacer el ridículo, y ya después decía, es que yo soy una figura pública, y ¿qué van a pensar de mí si meto la pata? ¿No? La realidad es que mi coach, porque sí, yo también tengo un coach. Mi coach me dijo una vez, si tú supieras en realidad cuánto tiempo mental dedica la gente en pensar en ti, te ofenderías. Yo me quedé así, ¿cómo que me ofendería? Me dijo, sí, la gente no piensa en ti. Me lo dijo en inglés, they don't give a fuck, me dijo. No les interesa tu vida. La gente no está viendo cómo bailas, cómo cantas. La gente no está viéndote. La gente está pensando en sí mismos y obviamente si te critican es simplemente una opinión de ellos, no tiene nada que ver contigo. ¿Sí? Entonces, si no le interesa lo que hacemos a la gente, ¿por qué no atreverte a hacer cosas diferentes? ¿Por qué no atreverte a cantar? Es que me dijeron que canto bien feo. Es una opinión. ¿Te lo vas a comprar? No, no te la compres. Entrena tu voz. Si dices, híjole, es que pues no canto muy bien. Ah, perfecto, entrena tu voz. O tú dijiste, es que me gustaría participar algún día en un triatlón o en un torneo de X deporte. Y te dijeron que no podías, que no era suficiente, que lo que sea, ¿qué crees? Sí puedes. A mí me dijeron, cuando yo un día dije, a ver, yo quiero hacer un Ironman, un triatlón Ironman, que son 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici y un maratón de 42 kilómetros, todo en menos de 17 horas. Yo era obviamente neófito en el tema, o nuevo, no sabía absolutamente nada del tema, y claro que se rieron de mí cuando yo lo dije, ¿no?
y me dijeran, no, pues, claro que no vas a poder, te vas a tardar como 2, 3 años entrenando para poder ir. Y te voy a decir una cosa, yo puse a prueba esta teoría de la que he platicado en mi otro video de la intención a la acción, de qué necesitamos para pasar de donde estamos a donde queremos llegar. Y se requieren 254 días según la ciencia, o más bien 8.4 meses. Y te voy a decir una cosa, yo dije, si la ciencia dice que en 8.4 meses yo puedo cambiar, perfecto. Entonces lo puse a prueba. Y yo me inscribí a un triatlón Ironman en 2013, sin tener bicicleta, sin saber nada del tema. Me inscribí, pagué la inscripción, que fueron como 14,000 pesos, en Baja California específicamente. Y te puedo decir que ahí en Los Cabos y todo esto, que se iba a abrir por primera vez la versión del Ironman, te digo, el 17 de marzo de 2013, para ser específico, yo dije, yo quiero hacer eso. Y dijeron, va a ser de los más perros de todo México. Dije, bueno, o sea, para mí va a ser el primero. Entonces yo, en lugar de escuchar opiniones de los demás, me puse a entrenar. Full immersion, como dicen en inglés, total inmersión. Me metí a entrenar todos los días, de lunes a domingo. Y te voy a decir una cosa, a pesar de todo lo que me decían, como dice la canción de Phil Collins, Against All Odds, ¿no? En contra de todo lo que la gente decía y demás, o de las posibilidades, yo te puedo decir que no solamente terminé el Ironman en ese periodo de las 17 horas, sino que yo creí en mí a pesar de que los demás decían que no iba a poder, y lo terminé, ¿sí? Siendo un neófito en el tema con 9 meses de entrenamiento, ¿sí? Entonces, todo lo que tú creas que puedes hacer o que no creas que lo puedes hacer, en ambos casos tienes la razón, lo decía en este caso Henry Ford. Entonces, la realidad es que cada uno de nosotros tenemos esta parte de la similitud, ¿no? Es la ley de la similitud. ¿Por qué te cae bien alguien? Porque se parece a ti. ¿Por qué te gusta alguien? Porque se parece a ti en algún tema, ¿no? Entonces esa ley de la similitud automáticamente te lleva a sentirte como apegado a una amistad o apegado a una relación en específico. Entonces lo interesante de esto es que si la gente se parece a ti, yo te pregunto, si esas personas tienen ciertas características que no funcionan, es decir, se quejan de todo, son personas que se la pasan criticando, son personas negativas, ¿por qué puedes alcanzar a ver eso en ellos? Porque tú lo tienes. Entonces, ¿qué puedes mejorar? ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? ¿Sí? Hace tiempo también yo no contaba chistes en público porque me daba miedo de que no se rieran. Hasta que uno de mis amigos, Emilio, me dijo un día, él era muy inseguro al principio de su vida y después se fue haciendo muy, muy seguro de sí mismo. Y llegó un momento en donde me dijo, yo empecé a contar los chistes. Y si la gente no se reía o me hacía, ¿no? Yo les decía, pues no te rías, si no te dio risa, pues no te rías. Esto me lo dijo Emilio y me hizo mucho sentido. Dije, claro, o sea, ¿por qué tenemos tanto miedo de lo que van a pensar de nosotros? Porque tenemos miedo a no ser amados, tenemos el miedo a no ser aceptados. Ese es el miedo más fuerte que puede tener un ser humano, el miedo a no ser amado. Y podemos cambiar nuestra personalidad y hacer lo que sea necesario, cambiar incluso nuestro autoconcepto para ser aceptados. Y te voy a decir una cosa, no seas una máscara. No seas una máscara con tu pareja, no seas una máscara en tu trabajo. En realidad, sé una persona honorable, sé tu palabra. Si dices que vas a hacer algo, hazlo, comprométete, ¿sí? Comprométete contigo mismo, contigo misma, porque ese autoconcepto es lo que tú creas de ti mismo. Y no me refiero a creer, me refiero a crear. Lo que tú creas constantemente, todos los días, respecto a ti mismo o a ti misma, es lo que vas a representar. Y finalmente, recuerda que aquí hay dos conceptos muy, muy distintos. La felicidad no es lo mismo que la diversión. Hay gente que hoy en día confunde la diversión versus la felicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que ir a chupar los fines de semana, como decimos aquí en México, o ir a tomar alcohol el fin de semana es lo que nos va a hacer felices, o irnos de fiesta nos va a hacer felices. Y no, nos estamos divirtiendo, pero la diversión es transitoria, se va a ir, ¿sí? La felicidad, te voy a decir qué es. La felicidad duradera es en realidad algunos factores. 1, la paz mental. 2,
la buena calidad en tus relaciones. Fíjate lo que te estoy diciendo. 3 es sentirte bien contigo mismo, contigo misma, debajo de tu propia piel. Y 4, o cuarto, en este caso, tiene que ver también con el progreso constante e interminable. Eso es lo que te va a dar la felicidad duradera, no la diversión transitoria. Y finalmente quiero terminar este programa dándote un tip o dándote una estrategia muy específica que puedes empezar a hacer. Vas a contar con los dedos, literalmente, y te vas a terminar los dedos 3 veces. En la mañana y en la noche te vas a mirar al espejo, vas a conectar con tus ojos. Es posible que te dé miedo o que te cueste trabajo mantenerte la mirada o que sientas que la persona del espejo es otra persona. Hasta cierto punto es normal si tu autoestima está quebrantada o tienes baja autoestima cuando nadie te está viendo, ¿sí? Porque obviamente nosotros podemos mostrarnos con alta autoestima y todo allá afuera, sin embargo no quiere decir que en realidad tengamos alta autoestima. Estás siendo adaptativo, estás adaptando tu personalidad. Pero cuando nadie te ve, cuando estás en la soledad del espejo, cuando estás mirando a los ojos, cuando estás desnudando tu alma a través de esta ventana, como dicen que son nuestros ojos, conecta con los ojos y dile a la persona del espejo tu nombre en tercera persona, dile: yo te amo, yo te acepto, tú eres suficiente. Yo te amo, yo te acepto, tú eres suficiente. Cuentas 30 veces, te acabas los dedos 3 veces, en la mañana y en la noche, y te puedo asegurar que en un proceso de 66 días haciendo esto, ¿y cómo vas a saber que son 66 días? Pues ve llevando un diario de cómo te vas sintiendo o palomeando en tu calendario para que sepas hacia dónde vas, y te puedo asegurar que en 66 días vas a ver un cambio radical. Y el primer mes, como te lo prometí al principio, si tú haces esto que te toma 5 minutos al día, si tú haces esto todos los días, en el primer mes vas a ver cambios espectaculares, ¿vale? Entonces, deseo que haya sido de utilidad este programa para ti. Mi nombre es Ezra Michel y nos vemos muy pronto en nuestra siguiente transmisión. Te mando un abrazo y por favor coméntame en redes sociales, coméntame aquí abajo de este video qué te pareció, si te hizo sentido, si no te hizo sentido. Me encantaría escuchar tu feedback. Me puedes encontrar en Facebook como Coach Ezra Michel o con el usuario todo junto en minúsculas, Coaching de Vida Hoy. Estoy para servirte, nos vemos muy pronto y recuerda, conquista tus límites.